Los hubo que buscaron refugio en los balcones. Es lo que se encontró la policía cuando acudió rápidamente a esas llamadas, y una vez allí estábamos contándoles que tuvieron que atender los servicios de emergencia a algunas personas que tenían problemas de respiratorios, porque habían estado respirando mucho humo. Ahora ya empiezan a cuadrar las cosas. Lo primero, antes de volver ahí con los vecinos, quería saludar a mi compañera Pilar Velasco, periodista de investigación. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Empiezan a cuadrar porque lo curioso es que la policía llega porque tiene un aviso de un incendio y no hay nadie en la casa donde ha empezado todo, ¿no? Efectivamente, cuando llega la policía no sabe qué podía causar el fuego, pero ya no tiene ninguna duda de que es un laboratorio de cocaína, por lo que se encontraron, por esas botellas de metanol, por los restos de cocaína, por el polvo blanco que continúan analizando. Y lo más importante para la policía ahora mismo, nos contaban fuentes tanto de la Policía Municipal como de la Policía Nacional, es quién estaba viviendo en esa casa. Es verdad que están las personas que estaban empadronadas, 3 ciudadanos, una mujer, 2 hombres de origen colombiano, pero han tomado declaración a los testigos y a los vecinos, y lo que les dicen los vecinos es que desde hacía un tiempo había una persona de mediana edad que es quien estaban viendo entrar y salir de esa casa. Están cruzando ahora mismo los datos por si esta persona que habían visto los vecinos es quien vivía ahí y quién más pudiera haber vivido ahí, porque efectivamente esto era un laboratorio de cocaína. Una de estas personas empadronadas en 2005 ya tenía antecedentes por tráfico y venta de drogas. Y bueno, se produce además, nos recuerda la policía, en una zona donde ya se han desmantelado otros laboratorios de cocaína, así que la prioridad ahora mismo es ver quién estaba a cargo de este laboratorio de producción de cocaína. Pues vamos otra vez a ese edificio, ahora seguimos hablando de otras cosas. Pilar, vamos allí porque estaba a hablarles también de otra investigación que está intentando averiguar las causas de otro incendio, un desgraciado incendio, porque en él fallecieron una madre y sus 2 hijos, 2 niños. Ocurría en Almería. Se trata de aclarar qué ocurrió, aunque todo va apuntando en la misma línea. Estamos hablando de un caso en el que parece, Pilar, que la madre quería acabar con la vida de los 3. No parece claro que hubiera una intervención de otra persona, ¿no? Sí, María, la policía tiene casi concluida la investigación en ese sentido, ¿no? Hay que recordar cómo se sucedió el escenario de los hechos. El marido de esta persona estaba en Alemania y él había dejado a su cargo de la mujer porque sufría problemas psicológicos y tenía que tomar medicación. Le había dejado también en la casa, pero él estaba en la planta de abajo del dúplex, con lo cual cuando llega la policía el escenario es que ella había atrancado la puerta por dentro y también había una cama a modo de barricada, es decir, estaba completamente cercada las 2 entradas para que pudiera haber entrado alguien. Había pues esos bidones de gasolina que habría utilizado para sofocar más para provocar más fuego, y con todas estas pistas pues la policía y con las declaraciones también del marido se descarta violencia de género, violencia sicaria. La policía está a la espera de concluir las autopsias que podrían determinar si el último punto, si dio droga o no a los niños, si los sedó para tenerlos sedados en el momento en el que se produce esta terrible muerte de las 3 personas, ¿no? Pero como te digo, la policía tiene prácticamente cerrada la investigación a la espera de las autopsias. Bueno, pues a ver cuál es la conclusión, pero parece que todo apunta en la misma línea. Hay otro asunto que queremos comentar, que es la muerte de esa niña en el Colegio Monte Alto. Los padres de la niña atropellada, de María, tenía 5 años, atropellada por otra madre que cometió un terrible error al cambiar de marcha y se le fue el coche hacia la acera. Han decidido, Raquel, que no van a emprender acciones legales contra ella, ¿no? Vamos a ver cuál es la segunda parte, pero qué posibilidades hay. Quizás, Pilar, tú tengas más experiencia en esto, de que esto tenga más consecuencias legales para esta mujer o se quede solo en esa triste experiencia que le va a pesar toda la vida. Pero si la familia, si los afectados, ni esta ni las otras 2 niñas que también resultaron heridas emprenden acciones legales, quizás la perspectiva es más tranquilizadora para esa madre, ¿no? Sí, todo apunta a que va a ser una perspectiva, como dices, tranquilizadora, porque ahora mismo está en manos de la Fiscalía. Y en manos de la Fiscalía será quien decida, si abre una causa, si pide que se abra causa penal y determine si puede pedir responsabilidades, en última instancia un homicidio imprudente. Pero todo apunta a que las familias comparten esa versión, además de fue un infortunio, una mala maniobra que provoca que ni siquiera las otras 2 familias, como recordábamos, de las otras 2 niñas heridas van a denunciar, con lo cual en manos de la Fiscalía, con unos hechos que todos comparten, que se debieron, familias muy religiosas, que se debieron a causa del infortunio, y nadie está acusando a nadie, ¿no?, de ninguna intencionalidad. Así que, se sabrá pronto si la Fiscalía se pronuncia y en qué sentido, pero todo apunta a que no tendrá responsabilidades penales para esta mujer, ¿no?
El otro asunto que nos ocupa en esta semana, hemos estado muy pendientes del juicio por el asesinato de Laura Luelmo, la profesora de Zamora que se fue a trabajar a un pueblo de Huelva, allí un vecino, todo apunta, acabó con su vida, no solo acabó con su vida, sino que la violó, aunque él, Bernardo Montoya, sigue diciendo que no tiene nada que ver con la muerte. Y hay un elemento clave que hemos conocido en las últimas horas, ¿no?, que tenía que ver con los restos que encontraron en el cuerpo de Laura, que no confirman que se hubiera consumado la violación, y eso puede ser determinante para el veredicto que de todas maneras conoceremos hoy, ¿no, Pilar? Determinante, pero no eximente, María, porque la Fiscalía, las acusaciones, la popular, la particular y las pruebas, ¿no? Está todo muy bien reconstruido. Él incluso reconoce que transporta ese cuerpo y aunque diga que es inocente, hay restos. No, la familia ha pedido que no se den detalles del contenido de esa autopsia, pero el contenido de esa autopsia, con esos restos de semen o no, la autopsia concluye que sí hubo una agresión sexual. Hay que recordar cómo se encuentra el cuerpo de Laura. Se encuentra desnudo, con un chaquetón tirado en ese descampado al lado de su casa y con evidentes signos de golpes, de torturas, puñetazos, de agresiones. Con lo cual, aunque ese resto biológico, como digo, no va a determinar en absoluto que no se produjo una agresión sexual y unas torturas que provocaron la muerte de Laura, ¿no? O sea que la pena, ni siquiera la defensa cree que no le vaya a poder caer esa prisión permanente. En cualquier caso, el veredicto seguramente lo conozcamos a final del día de hoy, ¿no? Me faltaba por escucharte. Sensación de partes, y yo echo de menos también el que la patronal se siente con el gobierno y dé soluciones a esto, porque cuando hablamos de que se han tensado las cosas y ahora quedan muchos temas en el aire. Quedan muchos temas en el aire y quedan 6 semanas apenas. Es decir, las reformas, y el gobierno reconoce que de aquí al turrón las reformas están enviadas a Europa y eso es cuestión de semanas, digo 6 o menos, ¿no? Pero está pactando otras cosas a escondidas con Europa, es decir, que tampoco hay una transparencia y una claridad. La temporalidad está sobre la mesa. Cuando se habla de trabajos temporales de 6 meses, no están hablando de eso, están hablando de las empresas que contratan un lunes y te despiden un viernes. Que eso es un 24% de la temporalidad de este país, en jóvenes y en mujeres especialmente. La ley del 77 de amnistía no impide seguir investigando. La experiencia nos dice que no, recordamos a Garzón. Todos recordamos cómo acabó Garzón, exactamente. La discrepancia está ahí. Digo, una puntualización, lo que llamas comodín, genera mucho revuelo porque es que lo que hay es un tema que no está resuelto, si no, no generaría tanto revuelo. Y hay muchas víctimas que siguen reclamando pues justicia. Pero eso es una cosa, Pilar. Claro, pero otra sobre la discrepancia, yo también estoy de acuerdo y a mí me sorprende. Es decir, ustedes pactan esto y luego salen y la discrepancia estalla por fuera. Efectivamente, lo que dice Unidas Podemos, Enrique Santiago, que es un experto en derecho internacional, es que esto le puede dar un amparo al juez que quiera, pues poner los tratados internacionales a favor de la amnistía, que es una cosa que como no existe en los países europeos y eso está resuelto, las dictaduras se han resuelto de otra manera, pues aquí es una anomalía desde Europa. Pero claro, es que lo que tenemos en España es la ley de amnistía. Y marcha atrás para juzgar no existe. Tiene razón el PSOE, tiene razón Bolaños, que esto no cambia nada, porque lo que hace es, lo que dice esta enmienda, hay 2 artículos de la Constitución que ya lo recogen, prevalecen y usted, juez, puede hacer caso a los tratados internacionales. Eso ya lo dice la Constitución. Esta enmienda no cambia absolutamente nada. El debate es, ¿prevalece el derecho internacional o prevalece el derecho local, el derecho constitucional? Ese es el debate, fundamentalmente. Que hay una herida abierta, yo creo que la hay, y desde mi punto de vista, yo personalmente estoy a favor que se siga investigando. Faltaría más. Pero la herida... El malestar es real, efectivamente, pero frente al año 2011, que había una destrucción masiva de empleo y que teníamos una crisis que era igual en todo el país y todos los sectores, estamos ante lo que es un revulsivo de distintos sectores que tienen distintos problemas y que tienen que ser abordados totalmente de manera diferente. No es igual la Bahía de Cádiz y el sector del metal con los ganaderos y agricultores. Que decía Pablo Casado lo del precio justo, efectivamente, si es que este es un problema que se ha congelado en la pandemia, pero yo me acuerdo muy bien cómo lo explicaban la UPA, y estas manifestaciones del mes de noviembre las tenían planteadas para el mes de marzo, justo cuando llega la pandemia, ¿no? Y recuerdo un dato de la UPA que decía 2 granjas lácteas cierran al día en España, porque están pagando, la ley a la que hacen referencia es para que no se produzcan pérdidas, para que no tengan que pagar por la leche que consumen. Y a donde van a parar es... que tiene Europa. Claro, dicen es que luego las grandes superficies, cuidado, nunca pierden. Las grandes superficies es como la patronal. La gran superficie tiene que sentarse a hablar de resolver todos las variables. Y una lástima que tengan que arder
neumáticos y tengan que arder coche para que una ministra diga que le preocupa la cuestión en Cádiz, ¿no? La cuestión no es que le preocupe la situación, la cuestión es que tienen que solucionar el problema, ¿no? Pilar. Es que seguramente decimos que tendría que estar mediando. Si le preguntamos a Kichi cuál es la solución para él es que los trabajadores salgan a la calle y obliguen a que están pidiendo que se les iguale el IPC y que que pase como con el sector cárnico, que ha llegado hoy a un acuerdo el sector cárnico. Si no tendríamos una huelga también de 100.000 trabajadores, lo que está diciendo Kichi es, por favor, resuelvan el problema de estos trabajadores. Y efectivamente, es que a nadie le cabe todo el mundo sabe que Kichi se podría poner en primera línea de estas protestas porque las defiende y porque las alienta. No, porque viene de ellas, incondicional, se pone. Pero oye, yo lo que esto es lo que es increíble, que a día de hoy todavía no se ha producido. Estando de acuerdo en eso, Ketty, también es verdad que Italia, que lo pones como ejemplo, o Nueva York, que tiene peculiaridades como las de Madrid, que es una ciudad muy abierta, muy porosa al turismo, no hacen falta grandes jurídicos, un constitucional tumbándote resoluciones, una batalla campal judicial. En una pandemia que nos ningún afecta otro a todos, país tiene los problemas que estamos teniendo nosotros para aplicar algo tan sencillo como fue las mascarillas o como ahora el pasaporte COVID, que estoy completamente de acuerdo, que no tienen sentido común, y más en Madrid, no por los madrileños, que están al 90% muchos sectores, y hay que darle perdóname, que no tienen esos problemas.